En este video resolveremos los ejercicios del 1 al 3 del libro de Piskunov tomo 1 de cálculo integral y diferencial. Entonces, la integral es integral de x quinta en d de x. Lo que hacemos en todo tipo de integral, no solo en estas que aparentemente son sencillas, es analizar si cumple con la forma general para saber si es que es una integral directa, que no necesitemos hacer métodos de integración o algún otro paso. Es saber si cumple con que tenemos esta forma de que tenemos la integral de una función elevada a n de x y acompañada por su derivada. Si cumple con esto, entonces es una integral directa. Para nuestro caso, si nosotros nos percatamos, tenemos una función elevada a un valor n. N puede ser cualquier exponente numérico de los números reales. Entonces, este cumple con ser un valor n, porque es un valor numérico. Y analizamos el resto. Tenemos aquí una función. Y si x es la función, entonces d de x es f' de x. Y cumple con nuestra forma, fn, y acompañada por su derivada, lógicamente con el d de x. Entonces es una integral directa. Y por tanto, si cumple con esto, nosotros tenemos en la forma que la integral de esto es f, la misma función f, elevado a n más 1 y sobre n más 1, y más una constante de integración. Para nuestro caso sería, si nosotros llamamos que f de x es solamente la variable x, entonces para resolver esta integral sería x quinta en d de x es igual la misma función, entonces en este caso la misma función f de x es x a la n más 1. N vimos que es 5, de donde n era 5, entonces n más 1 sería igual a 5 más 1, que nos da un valor de 6. Entonces sería elevado a la sexta sobre el mismo valor de n más 1 que nos dio 6 más c. Entonces esta cumple con ser una integral directa. Hay integrales que en realidad son directas y no tenemos que hacer ningún paso. Solo tenemos que observar este sencillo concepto. Vamos a examinar la siguiente integral. La integral 2 es integral de x más raíz cuadrada de x en d de x. Nosotros lo que hacemos aquí es examinar si cumple de igual manera este concepto, si es una integral directa, o en otras palabras, si es que nosotros tenemos una función y acompañada por su derivada en síntesis. Si nosotros tenemos ambos componentes en una integral, una función y su derivada, entonces es una integral directa, que la solución será lo que tenemos aquí. Si nosotros definimos que la función es x más raíz cuadrada de x, entonces la derivada sería el restante. Para eso nosotros debemos saber derivar, entonces para verificar que cumple con que es una integral directa. Si nosotros derivamos, analicemos aparte, ¿no? Para nuestro caso, nosotros lo que le acompaña es solamente d de x. Entonces, ¿cumple con que es directa o no? No, porque para que sea una integral directa debemos tener que, si esto definimos como f, debemos tener todo esto adicional al d de x. En nuestro planteamiento nosotros solamente tenemos d de x y nos falta todo esto de acá. Entonces esta no es directa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de lanzarnos a métodos de integración, tratemos de aplicar álgebra y todas las propiedades de las integrales, como la linealidad, para nosotros ver si es que se puede resolver aplicando el criterio que sea una integral directa. Entonces, hemos definido que esta no es una integral directa y vamos a ponerle de otra manera. X más la raíz cuadrada de x vamos a ponerle como x a la 1 medio en d de x. Álgebra no podemos aplicar más que simplemente el que ya hemos hecho de, en vez de poner raíz cuadrada de x, pusimos como x a la 1 medio. Entonces lo siguiente, apliquemos la propiedad que nos permite las integrales, que es la linealidad. Y esto nos dice que podemos expandir una función que tiene sumas y restas en integrales más sencillas, de esta manera. Integral de x, d de x, más integral de x a la 1 medio, d de x. Ahora, ¿qué nos dice esta propiedad de la linealidad? Que la integral de toda esta función es igual a calcular la integral de cada una de estas integrales más pequeñas y más sencillas de resolver. Entonces vamos a resolver el lado derecho. Tenemos la primera, vamos a resolver la parte integral de x en d de x. Esta cumple con ser una integral directa, porque cumple de que la función y su derivada están ambos componentes en la misma integral. Entonces la integral de esto es igual a la misma función, llamemos x, elevado al exponente. ¿Cuál es el exponente aquí? Cuando no hay nada es 1. Entonces aquí debemos sumar n más 1. N es 1, entonces más 1 sería 2. Y sobre lo mismo, y más c. Listo, hemos resuelto la primera integral. Calculemos la segunda integral que tenemos en este valor de aquí. Entonces tenemos integral de x a la 1 medio en d de x. Examinemos, ¿el exponente es numérico? Sí, entonces n es 1 medio. Ahora lo siguiente, lo que nos resta cumple con que tenemos una función y su derivada exacta. Sí,
cumple con que nosotros podemos resolver como una integral directa. ¿Cuál es el principio? Sería la función. La función es la base, que sería x mismo, elevado a n más 1. ¿Cuánto es n? 1/2 más 1 y sobre el mismo valor, 1/2 más 1. Y todo esto más c. Seguimos resolviendo esto. 1/2 más 1 es 3/2. Entonces sería x a la 3/2 sobre el mismo valor, 3/2 más c. Esto arreglamos algebraicamente y lo dejamos de esta manera. El inverso de 3/2 es 2/3 y más x a la 3/2 podemos ponerlo en forma de raíz y sería x al cubo y de esto la raíz cuadrada más c. Hemos resuelto esta integral complicada. La integral complicada es igual a resolver dos integrales sencillas. Entonces vamos a plantear el resultado. Entonces la integral inicial que quisimos calcular, integral de x más raíz cuadrada de x en d de x. La integral es la integral de x en d de x que tenemos en este valor de aquí. X cuadrada sobre 2. El más c solamente se debe escribir un más c, entonces escribiremos al último para no escribir los dos más c de las dos integrales. Ahora, entonces, el segundo resultado, más va de aquí, se respeta los signos. El resultado de esta integral es lo que calculamos en este punto. Entonces sería más 2/3 la raíz cuadrada de x cubo más c. Y esta sería la respuesta. Vamos a examinar la tercera integral. Integral de 3 sobre raíz cuadrada de x menos x por raíz cuadrada de x sobre 4 en d de x. Asimismo, es una integral directa, o en otras palabras, la única parte que podemos asumir que es la función es obviamente este punto. Esta sería la función y lo de acá la derivada. Si nosotros decimos que la función es todo esto, al derivar, al obtener f', ¿nos va a dar solamente d de x? Obviamente que no. Entonces no cumple con que esta es una integral directa, porque tenemos aquí la función y esto no puede ser la derivada exacta para que cumpla con que es una integral directa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de meternos a métodos de integración? Ver si es que nosotros podemos aplicar álgebra y propiedades de las integrales, como hemos visto en el anterior ejercicio. Entonces vamos a aplicar estas propiedades. A esto podemos decir que es igual, como tenemos un signo menos, tenemos dos términos. Entonces podemos separar en dos integrales. Entonces la primera sería 3 sobre la raíz cuadrada de x en d de x, y respetando el signo menos la integral de x raíz cuadrada de x sobre 4 en d de x. Entonces este criterio de la lineabilidad nos sirve para, en vez de resolver esta integral compleja que no es directa, resolver dos integrales probablemente sean directas y sería equivalente a su resultado de resolver toda la integral inicial. Entonces ahora resolvemos de una en una las integrales. Primero, la integral de 3 sobre raíz cuadrada de x en d de x. Aquí, antes de resolverlo, vamos a aplicar toda la álgebra posible. Nosotros podemos decir lo siguiente. Primero, podemos aplicar la propiedad de que podemos sacar una constante de la integral, que sería el 3. Ahora, podemos poner así de esta manera de x sobre la raíz cuadrada de x. Y la raíz cuadrada de x podemos ponerle como x a la 1/2. Seguimos resolviendo esto. 3. Ahora, podemos subirle x a la 1/2 de esta manera, x a la menos 1/2, cambiando el signo. Y si nosotros ahora hacemos lo siguiente, asumimos que esto lógicamente es un número, sea negativo o positivo, es un número, podemos darnos cuenta con que cumple la forma inversa de que tenemos una función y la derivada de esa función. Y por tanto, esta es una integral directa, que es igual, el 3 le mantenemos afuera, y esto sería la función, nuestra función llamamos que es x, entonces sería x, elevado a la n más 1. N es menos 1/2 más 1 y sobre el mismo valor, menos 1/2 más 1. Y todo esto más c. Resolvemos esto en los exponentes. El 3 se mantiene afuera. X, 1 menos 1/2 será igual a 1/2. Y lo mismo obviamente será en el denominador, más c. Podemos seguir resolviendo esto. Y tenemos que la integral de 3 sobre la raíz cuadrada de x en d de x va a ser igual. Entonces tenemos que 3 que multiplica al inverso de 1/2 será igual a 2 por x a la 1/2 más c. Esto podemos multiplicar, 3 por 2 es 6 y x a la 1/2 es la raíz cuadrada de x más c. Hemos resuelto la primera integral, nos falta la segunda. Entonces tenemos x por la raíz de x sobre 4 en d de x. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es que aplicar álgebra a todo lo que sea posible. El 1/4 podemos sacarle, que está dividiendo a todo el término. Y aquí podemos hacer otra cosa, x por x a la 1/2 podemos dejarle en forma exponencial de esta manera, en d de x. Y lo siguiente sería 1/4
integral. Aquí podemos ver que tenemos dos bases iguales. Cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Cuando no hay exponentes, se considera que es 1. 1 más 1 medio, x sería 1 más 1 medio. Aquí no estamos haciendo ningún proceso de integración todavía, solo algebraico. La integral todavía no se resuelve. Entonces 1 más 1 medio es igual a x a la 3 medios d de x. Ahora recién vamos a resolver esta integral. Entonces para resolver la integral consideramos lo que hemos visto. Entonces a n vamos a llamar 3 medios. Y vamos a ver el resto. Tenemos f que podemos llamarle la x. F va a ser la x, la función x. Y por tanto f' será igual, lógicamente es d de x y cumple. Entonces esta es una integral directa. O en otras palabras, la integral que nosotros estamos queriendo calcular va a ser igual. Tenemos aquí nuestra integral. El 1/4 se mantiene afuera. Entonces tenemos que f es x. La función f en este caso es solamente x. N es 3 medios. Entonces por definición es 3 medios más 1. Y lo mismo en el denominador. 3 medios más 1 más c. Seguimos resolviendo esto. Sería 1/4. 3 medios más 1 es 5 medios. X a los 5 medios sobre 5 medios y más c. Finalmente, aquí podemos calcular de esta manera. 1/4. El inverso de 5 medios es como escribirlos al revés. 2/5. Y x a los 5 medios podemos escribirlas con raíces. Entonces el numerador es 5. Entonces sería x a la quinta. Y el denominador es 2. Entonces es la raíz cuadrada. Y más c. Estos dos podemos multiplicar. Y nos quedaría finalmente la integral. Podemos aquí simplificar la mitad 1 y la mitad 2. Entonces sería 1 por 1. 1 en el numerador. Y en el denominador tenemos aquí un 2 por 5, 10. Y por la raíz cuadrada de x a la quinta. Y más c. Resumiendo, tenemos los resultados de estas dos integrales de la siguiente manera. De la primera integral, que era 3 sobre la raíz cuadrada de x en d de x. El resultado tenemos en este punto. Entonces es 6 por la raíz cuadrada de x. El más c lo dejamos para el final. Menos el resultado de la otra integral que tenemos en este punto. Sería 1/10 por la raíz cuadrada de x quinta. Y ahora sí ponemos una c general. Entonces, este sería el resultado de nuestra última integral. Y si consolidamos las tres integrales, tenemos los siguientes resultados. Entonces, esto sería en resumen lo que hemos hecho en este video.